6. Tobias Gregson muestra de lo que es capaz. Al día siguiente, los periódicos informaban ampliamente de lo que llamaban el misterio de Brixton. Todos traían un largo relato de lo ocurrido y algunos le dedicaban además sus editoriales. Había datos que yo desconocía. Todavía conservo en mi álbum de recortes abundantes fragmentos y extractos referentes al caso. He aquí un resumen de alguno de ellos. El Daily Telegraph señalaba que pocas veces se había dado en la historia del crimen una tragedia de características tan extrañas. El nombre alemán de la víctima, la ausencia de cualquier otro móvil y la siniestra inscripción de la pared, todo apuntaba a que era cosa de refugiados políticos y de revolucionarios. Los socialistas tenían muchas ramificaciones en Estados Unidos, y sin duda el difunto había infringido alguna de sus leyes no escritas y habían terminado con él. Tras aludir al Bemgerich, el agua tofana, a los carbonarios, a la marquesa de Brinvilliers, a la teoría de Darwin, a los principios de Malthus y a los asesinatos de Radcliffe Highway, el artículo concluía poniendo en guardia al gobierno y solicitando una vigilancia más estrecha de los extranjeros residentes en Inglaterra. El Standard comentaba que estas atrocidades criminales son frecuentes bajo los gobiernos liberales. Surgían como consecuencia de la irritación de las masas y el consiguiente debilitamiento de toda autoridad. El difunto era un caballero americano que había residido unas semanas en la metrópoli. Se había alojado en la pensión de Madame Charpentier, en Torquay Terrace, Camberwell. Le acompañaba en sus viajes el señor Joseph Stangerson, su secretario particular. Los dos se despidieron de su patrona el martes 4 de este mes y se marcharon a Euston Station con el manifiesto propósito de tomar el expreso de Liverpool. Más tarde fueron vistos juntos en el andén. Nada más se supo de ellos hasta que se descubrió el cadáver del señor Drever, como hemos contado, en una casa deshabitada de Brixton Road, a muchas millas de Euston. Cómo llegó allí y cómo encontró la muerte son cuestiones envueltas todavía en el misterio. Nada se sabe del paradero del señor Stangerson. Nos alegra saber que el señor Lestrade y el señor Gregson de Scotland Yard se ocupan conjuntamente del caso, y podemos esperar confiadamente que estos famosos agentes resuelvan pronto el misterio. El Daily News señalaba que no cabía la menor duda de que se trataba de un crimen político. El despotismo y el odio al liberalismo que animaban a los gobiernos del continente habían arrojado a nuestras costas a un montón de hombres que podrían haberse convertido en excelentes ciudadanos de no haber estado amargados por el recuerdo de todo lo que habían sufrido. Entre esta gente regía un estricto código de honor, y cualquier infracción del mismo era castigada con la muerte. No debían escatimarse esfuerzos para encontrar al secretario Stangerson y para averiguar algunos detalles de los hábitos del difunto. Se había dado ya un gran paso al descubrir la dirección de la casa donde se había alojado, éxito que se debía sin duda exclusivamente a la perspicacia y la energía del señor Gregson de Scotland Yard. Sherlock Holmes y yo leímos juntos estas noticias durante el desayuno, y a él parecieron divertirle mucho. Ya le dije que, pasara lo que pasara, Lestrade y Gregson saldrían bien librados. Dependerá de cómo vayan las cosas. Oh, eso carece de importancia. Si atrapamos al hombre, será gracias a sus esfuerzos. Si se nos escapa, será a pesar de sus esfuerzos. Si sale cara, gano yo, y si sale cruz, pierdes tú. Hagan lo que hagan, tendrán partidarios. ¿Qué demonios es esto?, exclamé, pues en ese instante nos llegó desde el vestíbulo y desde la escalera el rumor de muchos pasos apresurados, acompañados de audibles muestras de disgusto por parte de nuestra patrona. «Es la división del cuerpo de detectives de Baker Street», dijo mi compañero, muy serio. Y mientras hablaba, irrumpió en la habitación media docena de los golfillos más sucios
y desarrapados que he visto en mi vida. —¡Firmes! —gritó Holmes con brusquedad. Y los 6 inmundos pilletes se alinearon como otras tantas estatuillas indecorosas. En adelante, enviadme solo a Wiggins para que me informe, y al resto de vosotros que espere en la calle. ¿Lo habéis encontrado, Wiggins? —No, señor, ¿qué va? —dijo uno de los muchachos. —Tampoco lo esperaba. Debéis insistir hasta conseguirlo. Aquí tenéis vuestra paga. Le dio a cada uno un chelín. —Bien, ahora largo de aquí y volved la próxima vez con mejores noticias. Los despidió agitando la mano, y los chicos corrieron como ratas escalera abajo, e instantes después oímos sus agudas voces en la calle. —Se puede sacar más de uno de esos pequeños mendigos que de una docena de policías —comentó Holmes. La mera presencia de una persona con aspecto de funcionario sella los labios de cualquiera. Estos chicos, en cambio, se meten por todas partes y se enteran de todo, y son más listos que el hambre. Lo único que les falta es organizarse. ¿Les está utilizando en el caso Brixton? Sí, hay un punto que me gustaría comprobar, y solo es cuestión de tiempo. Vaya, ahora sí que vamos a enterarnos de algunas novedades. Ahí viene Gregson calle abajo, con la satisfacción reflejada en cada rasgo de su rostro. Seguro que viene a vernos a nosotros. Sí, se ha detenido. Ahí está. Sonó con violencia la campanilla de la calle, y unos segundos después, el detective de cabello rubio subía de 3 en 3 los escalones e irrumpía en nuestra sala. —Mi querido colega —gritó, estrechando la mano inerte de Holmes—, felicíteme. He dejado todo el asunto tan claro como la luz del día. Un asomo de ansiedad pareció cruzar por el expresivo rostro de mi compañero. —¿Quiere usted decir que ya está en la pista correcta? —preguntó. —¿La pista correcta? Señor mío, tenemos a nuestro hombre bajo 7 llaves. —¿Y cómo se llama? —Arthur Charpentier, alférez de la Armada de Su Majestad —exclamó pomposamente Gregson, frotándose las manos regordetas y sacando pecho. Sherlock Holmes suspiró aliviado y se relajó con una sonrisa. —Tome asiento y pruebe uno de estos cigarros —dijo—. Estamos ansiosos por saber cómo lo ha logrado. ¿Quiere un poco de whisky con agua? —No diré que no —respondió el detective—. Los tremendos esfuerzos que he realizado los 2 últimos días me han dejado exhausto. No tanto el esfuerzo físico, ya me entiende, como la tensión mental. Usted se hará perfectamente cargo de ello, señor Sherlock Holmes, pues ambos trabajamos con la mente. —Me honra usted demasiado —dijo Holmes muy serio—. Escuchemos cómo ha llegado a un resultado tan satisfactorio. El detective se sentó en un sillón y empezó a dar chupadas complacido a su cigarro. De repente prorrumpió en una carcajada y se dio una palmada en el muslo. —Lo divertido del caso —exclamó— es que el tonto de Lestrade, que se cree tan listo, ha seguido desde el principio una pista equivocada. Anda tras el secretario Stangerson, que no tiene más relación con el crimen que un niño de pecho. Seguro que a estas alturas ya le ha echado el guante. La idea divirtió tanto a Gregson que rió hasta quedar sin aliento. —¿Y cómo dio usted con la clave? —Oh, se lo contaré todo. Por supuesto, doctor Watson, esto debe quedar entre nosotros. La primera dificultad con que nos enfrentamos fue averiguar los antecedentes del americano. Algunas personas habrían esperado obtener respuesta a los anuncios o a que individuos interesados se presentaran a suministrar voluntariamente información. Pero este no es el estilo de Tobias Gregson. ¿Recuerda el sombrero que había al lado del cadáver? —Sí —dijo Holmes—, de John Underwood e hijos, 129 de Camberwell Road. Gregson pareció un tanto alicaído. —¿No cree que hubiera reparado usted en ello? —dijo—. ¿Ha estado allí? —No. —¡Ajá! —gritó Gregson con alivio—. Nunca se debe desperdiciar una oportunidad, por pequeña que parezca. —Para una gran mente no hay nada pequeño —observó Holmes en un tono sentencioso. —Pues bien, fui a la tienda de Underwood y le pregunté si había vendido un sombrero de esa talla y características. Consultó sus libros y lo encontró enseguida. Había enviado el sombrero a un tal señor Drever que se alojaba en la pensión Charpentier de Torquay Terrace.
Así conseguí su dirección. Ingenioso, muy ingenioso, murmuró Sherlock Holmes. A continuación visité a Madame Charpentier. Siguió el detective. La encontré muy pálida y afligida. Su hija estaba también en la habitación, una muchacha de belleza extraordinaria. Tenía los ojos enrojecidos y le temblaban los labios mientras yo hablaba. No se me pasó por alto. Empecé a pensar que había gato encerrado. Ya conoce usted la sensación que le invade a uno, señor Holmes, cuando husmea el rastro correcto, una especie de estremecimiento nervioso. ¿Se ha enterado usted de la misteriosa muerte del señor Enoch J. Drever de Cleveland, que fue últimamente su huésped? Pregunté. La madre asintió con la cabeza. Parecía incapaz de articular palabra. La hija se echó a llorar. Tuve más que nunca la sensación de que aquella gente sabía algo. ¿A qué hora salió el señor Drever de su casa para tomar el tren? Pregunté. A las 8, dijo ella, tragando saliva para dominar su nerviosismo. Su secretario, el señor Stangerson, dijo que había 2 trenes, uno a las 9:15 y otro a las 11. Pensaba tomar el primero. ¿Y fue esta la última vez que le vio? Al hacerle esta pregunta, se produjo en el rostro de la mujer un cambio terrible. Una lividez mortal invadió sus facciones. Pasaron varios segundos antes de que pudiera pronunciar un simple sí, y cuando lo hizo, su voz era ronca y forzada. Hubo un momento de silencio, y después habló la hija con voz clara y tranquila. «Nada bueno puede venir de la falsedad, madre», dijo. «Seamos francas con este caballero. Sí, volvimos a ver al señor Drever». «Que Dios te perdone», gritó Madame Charpentier, alzando las manos y derrumbándose en el sillón. «Has asesinado a tu hermano». «Arthur preferiría que dijéramos la verdad», replicó con firmeza la muchacha. «Será mejor que ahora me lo cuenten todo», dije. «No hay nada peor que las medias palabras. Además, ustedes ignoran lo que nosotros sabemos del caso». «Que las culpas recaigan sobre ti, Alice», exclamó su madre, y después dirigiéndose a mí, «se lo contaré todo, señor. No vaya usted a creer que la inquietud que siento por mi hijo se debe a que tema haya participado en este terrible asunto. Es completamente inocente. Lo que me asusta es que a sus ojos y a los de los demás pueda parecer implicado, lo cual es sin embargo imposible si tenemos en cuenta su carácter, su profesión y sus antecedentes». «Lo mejor que puede usted hacer es confesar los hechos», observé. «Tenga la seguridad de que si su hijo es inocente, no saldrá perjudicado». «Alice, quizá sea mejor que nos deje solos», dijo, y su hija se retiró. «Bien, señor», siguió diciendo la madre. «Yo no tenía intención de contarle todo esto, pero dado que mi pobre hija ha confesado, no me queda otra alternativa. Una vez decidida a hablar, se lo contaré todo sin omitir detalle. Es lo más sensato que puedo hacer. El señor Drever estuvo con nosotros casi 3 semanas. Él y su secretario, el señor Stangerson, habían viajado por el continente. Observé en todos sus baúles una etiqueta de Copenhague, lo cual indica que era la última ciudad donde se habían detenido. Stangerson era un hombre discreto, reservado, pero siento decir que su jefe era muy distinto, de hábitos groseros y maneras brutales. Ya la primera noche de su llegada agarró una borrachera descomunal, y era muy raro verlo sobrio después de las 12 del mediodía. Trataba a las criadas con una libertad y una familiaridad muy desagradables. Y lo peor fue que pronto adoptó la misma actitud con mi hija Alice, y más de una vez le habló de un modo que ella, afortunadamente, es demasiado inocente para entender. En cierta ocasión la estrechó por la fuerza entre sus brazos, insolencia que obligó a su propio secretario a reprocharle su conducta, impropia de un hombre. «¿Pero por qué toleraron todo esto?», inquirí. «Supongo que usted puede deshacerse de sus huéspedes cuando quiera». La señora Charpentier se ruborizó ante mi pertinente pregunta. «Ojalá le hubiera despedido el mismo día que llegó», dijo, «pero la tentación era muy grande. Me pagaban 1 libra diaria cada uno, 14 libras a la semana, y estamos en temporada baja. Soy viuda y situar a un hijo en la armada sale caro. Me dolía perder este dinero. Obré como creí conveniente, pero lo último que hizo pasaba de la raya y le comuniqué que tenía que irse. Ese fue el motivo de su marcha». «¿Qué más?» «Sentí un gran alivio cuando le vi irse.
Mi hijo está ahora de permiso, pero yo no le había contado nada porque tiene un carácter violento y adora a su hermana. Así pues, me quité un peso de encima al cerrar la puerta tras ellos. Pero antes de que transcurriera una hora sonó la campanilla de la calle y me enteré de que el señor Drever había regresado. Estaba muy nervioso y evidentemente borracho como una cuba. Entró por la fuerza en la habitación donde yo estaba sentada con mi hija e hizo algunos comentarios incoherentes, asegurando que había perdido el tren. Después se volvió hacia Alice y, delante de mí, le propuso que se fugase con él. «Eres mayor de edad», le dijo, «y no hay ninguna ley que te lo impida. Yo tengo dinero de sobra, no te preocupes por la vieja y vente ahora mismo conmigo. Vivirás como una reina». La pobre Alice estaba aterrada y trató de alejarse de él, pero la aferró por la muñeca y quiso arrastrarla hacia la puerta. Yo grité y en el acto entró en la habitación mi hijo Arthur. Ignoro lo que sucedió después. Oí juramentos y el confuso rumor de una pelea. Estaba demasiado aterrada para levantar la cabeza. Cuando alcé los ojos, vi a Arthur en el umbral riendo con un garrote en la mano. «No creo que este caballerete vuelva a molestarnos», dijo. «Iré tras él para ver lo que hace». Con estas palabras cogió su sombrero y se lanzó calle abajo. A la mañana siguiente nos enteramos de la misteriosa muerte del señor Drever. Esta declaración salió de los labios de la señora Charpentier entre muchas pausas y vacilaciones. A veces hablaba tan bajo que yo casi no podía captar sus palabras. Sin embargo, tomé nota taquigráfica de cuanto dijo para que no hubiera posibilidad de error. «Es realmente emocionante», dijo Sherlock Holmes con un bostezo. «¿Qué sucedió después?» «Cuando Madame Charpentier dejó de hablar», prosiguió el detective, «comprendí que todo el caso dependía de un solo punto. Mirándola fijamente, de un modo que siempre me ha dado resultado con las mujeres, le pregunté a qué hora había regresado su hijo. «No lo sé», me dijo. «¿No lo sabe?» «No. Tiene su propia llave y entra sin llamar». «¿Fue después de que usted se acostara?» «Sí». «¿Cuándo se acostó usted?» «Alrededor de las 11». «De modo que su hijo estuvo fuera al menos 2 horas, ¿verdad?» «Sí». «¿Y no pudieron ser 4 o 5? «Sí». «¿Y qué hizo usted durante todo este tiempo?» «No lo sé», respondió blanca como el papel. Después de esto, claro, no faltaba nada más. Averigué el paradero del teniente Charpentier. Me llevé 2 agentes conmigo y la arresté. Cuando le di un golpecito en el hombro y le pedí que me acompañara sin armar jaleo, nos contestó con tranquilidad. «Supongo que me arrestan por estar implicado en la muerte del canalla de Drever». Nosotros no le habíamos dicho nada del caso, y su modo de aludir a él era de lo más sospechoso. «Mucho», dijo Holmes. Llevaba todavía el pesado garrote con que su madre le describe al verlo salir tras Drever, una gruesa tranca de roble. «¿Cuál es, pues, su teoría?» «Mi teoría es que siguió a Drever hasta Brixton Road. Una vez allí se enzarzaron en una trifulca, en el curso de la cual Drever recibió un golpe de garrote, quizá en la boca del estómago, que le mató sin dejar señal. La noche era tan lluviosa que no había nadie por allí, de modo que Charpentier arrastró el cuerpo de la víctima hasta el interior de la casa deshabitada. La vela y la sangre y la inscripción en la pared y el anillo pueden ser otras tantas tretas para lanzar a la policía tras una pista falsa». «Buen trabajo», dijo Holmes con voz alentadora. «Hay que ver, Gregson, cómo progresa. Todavía haremos de usted un hombre de provecho». «Me jacto de haber llevado el caso limpiamente», contestó el detective con orgullo. «El joven declaró por voluntad propia que tras haber seguido un rato a Drever, éste le vio y tomó un coche para escapar. Cuando él regresaba a casa se encontró con un viejo camarada de tripulación y dieron un largo paseo juntos. Al preguntarle dónde vivía ese viejo compañero, fue incapaz de dar una respuesta satisfactoria. Creo que todas las piezas del caso encajan ahora extraordinariamente bien. Lo que más me divierte es pensar que Lestrade partió de una pista equivocada. Me temo que no llegará muy lejos. Pero caramba, aquí tenemos a nuestro hombre». Era, en efecto, Lestrade, que había subido la escalera mientras nosotros hablábamos, y entraba ahora en la habitación. Sin embargo, el aplomo y la desenvoltura que caracterizaban
Por lo general su porte y su vestimenta habían desaparecido. Su rostro alterado reflejaba preocupación y traía la ropa desaseada y en desorden. Era evidente que había venido con la intención de consultar a Sherlock Holmes, pero al ver a su colega pareció incómodo y desconcertado. Permaneció de pie en el centro de la habitación, manoseando su sombrero y sin saber qué hacer. «Es un caso extraordinario de veras», dijo al fin. «Un asunto de veras incomprensible». «Oh, ¿eso cree usted, señor Lestrade?», exclamó Gregson en tono triunfal. «Ya me parecía que llegaría a esa conclusión. ¿Ha conseguido dar con el secretario, el señor Joseph Stangerson?» «El secretario, señor Joseph Stangerson», dijo Lestrade con gravedad, «ha sido asesinado esta mañana hacia las 6, en el Hotel Halliday». 7. Luz en la oscuridad. La noticia que nos daba Lestrade era tan decisiva y tan inesperada que los tres quedamos atónitos. Gregson se levantó de un salto, derramando lo que quedaba de su whisky con agua. Yo miraba en silencio a Sherlock Holmes, que tenía los labios apretados y el entrecejo fruncido. «También Stangerson», murmuró. «La trama se complica». «Ya era lo bastante complicada antes», masculló Lestrade, cogiendo una silla. «Parece que he caído sin querer en una especie de gabinete de crisis». «¿Está usted seguro?», tartamudeó Gregson. «¿Está usted seguro de la veracidad de esta noticia?» «Vengo ahora mismo de su habitación», dijo Lestrade. «Fui el primero en descubrir lo que había ocurrido». «Gregson nos ha expuesto su punto de vista en la materia», observó Holmes. «¿Le importaría explicarnos lo que usted ha visto y ha hecho?» «No tengo inconveniente», respondió Lestrade, tomando asiento. «Confieso sin reparos que sustentaba la opinión de que Stangerson estaba implicado en la muerte de Drever. Este nuevo acontecimiento me muestra que estaba equivocado. Obsesionado con mi primera idea, me propuse averiguar qué había sido del secretario. Los habían visto juntos en Euston Station, hacia las 8:30 de la noche del día 3. A las 2 de la madrugada habían encontrado a Drever en Brixton Road. La cuestión que me planteé era descubrir qué había hecho Stangerson entre las 8:30 y la hora del crimen, y qué había sido de él después. Telegrafié a Liverpool, dando una descripción del individuo y advirtiéndoles que vigilasen los barcos americanos. Entonces empecé a visitar todos los hoteles y pensiones de las inmediaciones de Euston. Verá usted, pensé que si Drever y su acompañante se habían separado, lo más probable era que este último buscara un lugar cercano donde pasar la noche, y a la mañana siguiente lo esperaba de nuevo en la estación. Lo más probable es que hubieran establecido de antemano un lugar de encuentro, observó Holmes. Así ha resultado ser. Pasé toda la tarde de ayer haciendo averiguaciones completamente inútiles. Esta mañana comencé muy temprano, y a las 8 llegué al Hotel Halliday, en Little George Street. Al preguntar si se alojaba ahí el señor Stangerson, me contestaron inmediatamente que sí. «Sin duda es usted el caballero a quien está esperando», me dijeron. «Lleva 2 días esperando un caballero». «¿Dónde está ahora?», pregunté. «Arriba, en la cama. Pidió que le despertaran a las 9». «Voy a subir ahora mismo», dije. Esperaba que tal vez mi súbita aparición le alterara los nervios y le hiciera decir algo imprudente. El botones se ofreció a mostrarme la habitación. Estaba en el 2.º piso y conducía hasta ella un estrecho pasillo. El botones me indicó la puerta y me disponía a bajar la escalera cuando vi algo que, a pesar de mis 20 años de experiencia, hizo que me sintiese mal. Por debajo de la puerta salía un reguero de sangre roja que había serpenteado a través del pasillo y había formado un charquito junto al zócalo de la pared opuesta. Di un grito que hizo regresar al botones. Casi se desmayó al ver aquello. La puerta estaba cerrada por dentro, pero empujamos con el hombro y la derribamos. La ventana de la habitación estaba abierta y junto a ella, acurrucado, yacía el cuerpo de un hombre en camisón. Estaba muerto, y llevaba muerto un tiempo, porque tenía los miembros rígidos y fríos.
Al ponerlo boca arriba, el Botones reconoció en el acto al caballero que había ocupado la habitación con el nombre de Joseph Stangerson. La causa de la muerte era una profunda puñalada en el costado izquierdo, que tenía que haber penetrado en el corazón. Y ahora viene lo más curioso del caso. ¿Qué suponen ustedes que había encima del cadáver? Sentí un hormigueo en el cuerpo y tuve el presentimiento de que algo horrible se avecinaba, antes incluso de oír la respuesta de Holmes. La palabra Rache escrita en letras de sangre, dijo. Exactamente, admitió Lestrade con voz atemorizada, y quedamos unos momentos en silencio. Había algo metódico e incomprensible en el modo de actuar de aquel asesino desconocido que hacía sus crímenes aún más espantosos. Mis nervios, bastante templados en el campo de batalla, se estremecían al pensar en ello. «Alguien vio al asesino», prosiguió Lestrade. «Un repartidor de leche que iba de camino a la lechería pasó casualmente por el callejón que llevaba a las caballerizas de la parte trasera del hotel. Advirtió que una escalera, habitualmente tirada por allí, estaba apoyada contra una de las ventanas del segundo piso, abierta de par en par. Después de pasar por delante, miró hacia atrás y vio que un hombre descendía por la escalera. Bajaba con tanta calma y aplomo que el muchacho supuso que se trataba de un carpintero o fontanero que trabajaba en el hotel. No le prestó demasiada atención y solo pensó que era temprano para que hubiera iniciado ya la jornada. Le pareció que el hombre era alto, tenía el rostro colorado y llevaba un largo gabán de color marrón. Tuvo que quedarse algún tiempo en la habitación después del asesinato porque encontramos agua sucia en la jofaina, donde se había lavado las manos, y manchas de sangre en las sábanas, donde había limpiado cuidadosamente el cuchillo. Eché una mirada a Holmes al oír la descripción del asesino, que coincidía tan exactamente con la suya, pero no advertí en su rostro señales de júbilo o satisfacción. ¿No encontró nada en la habitación que pudiera suministrarnos una pista del asesino?, preguntó. Nada. Stangerson llevaba la cartera de Drever en el bolsillo, pero al parecer esto era lo normal, puesto que hacía él todos los pagos. Contenía 80 y tantas libras, pero no habían tocado nada. Sean cuales sean los móviles de estos extraordinarios crímenes, desde luego el robo no figura entre ellos. En los bolsillos del muerto no había papeles ni documentos, excepto un telegrama fechado en Cleveland hará aproximadamente un mes, con las palabras J.H. está en Europa. El mensaje no llevaba firma. ¿Y no había nada más?, inquirió Holmes. Nada realmente importante. La novela que el hombre leyera antes de dormir yacía sobre la cama, y la pipa estaba en una silla al lado. Había un vaso de agua encima de la mesa, y en el alféizar de la ventana una cajita de madera para ungüento con 2 píldoras. Sherlock Holmes se levantó de un salto con una exclamación de júbilo. «¡El último eslabón!», gritó exultante. «Para mí el caso está cerrado». Los dos detectives lo miraron atónitos. «Tengo ahora en mis manos», dijo con convicción, «todos los hilos de este enredo. Faltan, desde luego, algunos detalles, pero estoy tan seguro de cómo se desarrollaron los acontecimientos principales desde que Drever se separó de Stangerson en la estación hasta que se descubrió el cadáver de este último, como si los hubiera presenciado con mis propios ojos. Les daré una prueba. ¿Podría disponer de esas píldoras?» «Aquí están», dijo Lestrade sacando una cajita blanca. «Las cogí junto con la cartera y el telegrama para guardarlas en lugar seguro en comisaría. Fue pura casualidad que las trajera conmigo, pues debo confesar que no les atribuyo la menor importancia». «Démelas», dijo Holmes. «Díganos, doctor», prosiguió dirigiéndose a mí, ¿se trata de píldoras corrientes? Evidentemente no lo eran. Eran pequeñas, redondas, color gris perla y casi transparentes a contraluz. Por su poco peso y transparencia, imagino que son solubles en agua, observé. Exactamente, respondió Holmes. Y ahora, ¿le importaría bajar y traernos a ese pobrecito terrier que lleva tanto tiempo enfermo y a cuyos sufrimientos le pidió la patrona que pusiera usted fin ayer?
Bajé al piso inferior y subí la escalera con el perro en brazos. Su penosa respiración y su mirada vidriosa indicaban que estaba próximo a su fin. Su hocico, blanco como la nieve, proclamaba, en efecto, que había rebasado el límite habitual de la existencia canina. Lo puse sobre un almohadón, encima de la alfombra. «Ahora partiré en dos una de esas píldoras», dijo Holmes, y sacando su navaja, hizo lo que había anunciado. «Una mitad la vuelvo a meter en la caja para ulteriores propósitos. La otra la echaré en este vaso, que tiene una cucharadita de agua. Ya ven que nuestro amigo, el doctor, llevaba razón y que se disuelve rápidamente». «Puede que esto sea muy interesante», dijo Lestrade en el tono ofendido de quien teme que le estén tomando el pelo. «Pero no veo qué relación puede tener con la muerte del señor Joseph Stangerson». «Paciencia, amigo mío, paciencia. Comprobará usted a su debido tiempo que sí tiene relación. Ahora añadiré un poco de leche para que la mezcla tenga buen sabor, y veremos que el perro la lame de buena gana». Mientras hablaba, vertió el contenido del vaso en un platito y lo colocó delante del terrier, que lo apuró en un instante. La seriedad con que actuaba Holmes era tan convincente que permanecimos sentados en silencio, observando atentamente al animal y esperando algún efecto sorprendente. Pero no ocurrió nada. El perro seguía tumbado en el almohadón, respirando penosamente, pero su estado no era mejor ni peor que antes de ingerir el brebaje. Holmes había sacado su reloj, y a medida que transcurrían los minutos sin resultado, una expresión de pesar y contrariedad se apoderaba de su semblante. Se mordía los labios, tamborileaba con los dedos en la mesa y mostraba otros síntomas de profunda impaciencia. Tan afectado estaba Holmes que yo le compadecí sinceramente, mientras los dos detectives sonreían socarrones, nada entristecidos por su fracaso. «No puede tratarse de una coincidencia», exclamó por fin mi compañero, levantándose de un salto y recorriendo la habitación de un lado a otro. «Es imposible que se trate de una mera coincidencia. Las mismas píldoras que yo sospechaba que se habían utilizado en el caso de Drever se han encontrado después en la muerte de Stangerson, y, sin embargo, son inocuas. ¿Qué significa esto? Sin duda, toda mi cadena de razonamientos no puede estar equivocada. ¡Imposible! Y no obstante, ese pobre bicho no ha empeorado. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Con un grito de júbilo, se abalanzó sobre la cajita, partió en dos la otra píldora, la disolvió, le agregó leche y se la ofreció al terrier. Apenas había humedecido la desdichada criatura la lengua en el brebaje, cuando un temblor convulsivo recorrió todos sus miembros y quedó tan rígido e inerte como si le hubiera fulminado un rayo. Sherlock Holmes dio un profundo suspiro y se enjugó el sudor de la frente. «Deberían tener más fe», dijo. «A estas alturas debería saber que cuando un hecho parece oponerse a una larga serie de deducciones, es siempre susceptible de ser interpretado de otra manera. De las dos píldoras, una contenía el más mortal de los venenos y la otra era completamente inocua. Debería haberlo sabido antes incluso de ver la caja». Esta última afirmación me pareció tan sorprendente que me costaba creer que mi amigo estuviera en su sano juicio. Allí yacía, sin embargo, el cadáver del perro, para demostrar que su conjetura había sido correcta. Tuve la sensación de que gradualmente se iban disipando las brumas que enturbiaban mi cerebro y empezaba a tener una vaga e incierta percepción de la verdad. «Todo esto les parece extraño», dijo Holmes, «porque al comienzo de la investigación no supieron percibir la importancia de la única pista real que se les ofrecía. Yo tuve la suerte de asirme a ella, y todo cuanto ha acontecido a continuación ha venido a confirmar mi suposición original, pues era, de hecho, su lógica consecuente. De ahí que cosas que a ustedes les dejaban perplejos y les complicaban todavía más el caso fueran para mí esclarecedoras y reforzaran mis conclusiones. Es un error confundir lo extraño con lo misterioso.
El más vulgar de los crímenes es a menudo el más misterioso, porque no presenta características nuevas o especiales que permitan extraer deducciones. Este asesinato hubiera sido infinitamente más difícil de resolver si el cuerpo de la víctima hubiera aparecido simplemente en la calle sin todos estos adimentos outré y sensacionalistas que lo han hecho extraordinario. Estos detalles extraños, lejos de hacer el caso más difícil, han producido el efecto de facilitarlo. El señor Gregson, que había escuchado esta disertación con notoria impaciencia, no pudo contenerse por más tiempo. «Mire, señor Sherlock Holmes», dijo, «todos estamos dispuestos a reconocer que es usted un hombre inteligente y que tiene sus propios métodos de trabajo. Pero ahora necesitamos algo más que meras teorías y discursos. Tenemos que apresar al asesino. Yo expuse ya mis conclusiones, y parece que me equivocaba. El joven Charpentier no puede estar involucrado en el segundo crimen. Lestrade iba tras Stangerson, y parece que se equivocó también. Usted ha dejado caer insinuaciones aquí y allá y parece estar más enterado, pero ha llegado el momento en que tenemos derecho a preguntarle sin rodeos todo lo que sabe del caso. ¿Conoce el nombre del asesino? No puedo menos que creer que Gregson tiene razón, señor, observó Lestrade. Los dos hemos intentado y los dos hemos fracasado. Desde que estoy en esta habitación, usted ha afirmado en más de una ocasión que dispone de todos los datos precisos. Supongo que no nos los ocultará por más tiempo. Todo retraso en detener al asesino, observé yo, puede darle tiempo para cometer una nueva atrocidad. Ante nuestra insistencia, Holmes dio muestras de irresolución. Siguió paseando arriba y abajo de la habitación, con la cabeza hundida en el pecho y el entrecejo fruncido, actitud que suele adoptar cuando reflexiona. «No habrá más asesinatos», dijo por fin, deteniéndose de pronto y mirándonos. «Pueden descartar tal posibilidad. Me han preguntado si sé el nombre del asesino. Lo sé. Pero conocer su nombre es poca cosa en comparación con la posibilidad de atraparlo, lo cual espero lograr muy pronto. Tengo grandes esperanzas de conseguirlo por mis propios medios, pero es un asunto que necesita ser manejado con delicadeza, pues nos enfrentamos a un hombre astuto y desesperado, que, como he tenido ocasión de comprobar, dispone de la ayuda de otro tan inteligente como él. Mientras este hombre no sospeche que alguien le sigue la pista, habrá alguna posibilidad de detenerlo. Pero si alberga la más mínima sospecha, cambiará de nombre y desaparecerá en un instante entre los 4 millones de habitantes de esta gran ciudad. Sin ánimo de herir susceptibilidades, me veo obligado a decir que estos hombres no son contrincantes con los que pueda competir la policía, y por esa razón no les pedí a ustedes ayuda. Si fracaso, asumiré por supuesto toda la responsabilidad derivada de esta misión, y estoy preparado para ello. Por el momento les prometo que, en el preciso instante en que pueda comunicarme con ustedes sin poner en peligro mis propios planes, lo haré. Gregson y Lestrade no parecían en absoluto satisfechos ni con esta promesa ni con la despectiva alusión a la policía. El primero se sonrojó hasta la raíz de su cabello rubio, mientras los ojillos redondos del otro brillaban de curiosidad y resentimiento. Sin embargo, ninguno de los dos tuvo ocasión de formular palabra, pues sonó un golpecito en la puerta, y el portavoz de los golfillos callejeros, el joven Wiggins, introdujo su insignificante y desagradable presencia. —Con permiso, caballero —dijo con una reverencia—, tengo un coche abajo. —Buen chico —dijo Holmes con afabilidad—, ¿por qué no adoptan este modelo en Scotland Yard? Continuó mientras sacaba de un cajón unas esposas de acero. Observen lo bien que funcionan los resortes. Se cierran de golpe. El modelo antiguo también funciona, comentó Lestrade, si encontrásemos el hombre a quien ponérselas. Muy bien, dijo Holmes con una sonrisa. El cochero podría ayudarme a bajar el equipaje. Pídele que suba, Wiggins. Me sorprendió que mi compañero hablara como si estuviera a punto de emprender un viaje, ya que no me había dicho nada al respecto. Había en la habitación una maleta pequeña que cogió y empezó a atar con una correa. Estaba afanosamente ocupado en ello cuando entró el cochero en la habitación.
Écheme una mano con esta hebilla, cochero —pidió apoyando una rodilla en la maleta y sin volver en ningún momento la cabeza. El individuo avanzó con un gesto hosco y desafiante y bajó las manos para ayudar. En aquel preciso instante se oyó un chasquido seco, un tintineo metálico y Sherlock Holmes se puso en pie de un salto. —¿Caballeros? —exclamó con ojos centelleantes—. Permitan que les presente al señor Jefferson Hope, el asesino de Enoch Drever y de Joseph Stangerson. Todo fue cosa de un instante. Ocurrió tan deprisa que ni tiempo tuve de darme cuenta. Conservo dos recuerdos: la expresión triunfal de Holmes y el timbre de su voz, y el rostro aturdido y furioso del cochero, que miraba iracundo las relucientes esposas que habían aparecido como por arte de magia en torno a sus muñecas. Durante un par de segundos permanecimos inmóviles como un grupo de estatuas. Luego, con un bramido de rabia, el preso se liberó de un tirón de las garras de Holmes y se precipitó contra la ventana. Madera y cristal cedieron ante él, pero antes de que su cuerpo se proyectara fuera, Gregson, Lestrade y Holmes cayeron sobre él como perros de presa. Lo arrastraron al interior de la habitación y empezó una pelea terrible. Era tan fuerte y tan feroz que una y otra vez se liberó de nosotros cuatro. Parecía tener la energía convulsiva de un hombre en pleno ataque de epilepsia. Sus manos y su cara estaban terriblemente laceradas tras haber atravesado el cristal, pero la pérdida de sangre no había disminuido su resistencia. Sólo cuando Lestrade consiguió cogerlo por la corbata y casi estrangularlo, comprendió que sus esfuerzos eran inútiles. Y aun así no nos sentimos seguros hasta que lo tuvimos atado de pies y manos. Hecho esto, nos levantamos sin aliento y jadeantes. —Disponemos de su coche —dijo Sherlock Holmes—. Nos servirá para llevarlo a Scotland Yard. Y ahora, caballeros —prosiguió con una amable sonrisa—, hemos llegado al final de nuestro pequeño misterio. Pueden hacerme cuantas preguntas quieran, y no hay el menor peligro de que me niegue a contestarlas. Segunda parte. El país de los santos. 1. La gran llanura de Alcali. En la parte central del gran continente norteamericano se extiende un desierto árido y repulsivo, que durante muchos años sirvió de barrera contra el avance de la civilización. Desde Sierra Nevada hasta Nebraska y desde el río Yellowstone al norte hasta el Colorado al sur, se extiende una zona de desolación y silencio. Pero la naturaleza no muestra el mismo talante en toda ella. Consta de altas montañas cubiertas de nieve y de valles lúgubres y escondidos. Hay ríos de rápida corriente que se precipitan por dentados cañones, y hay enormes llanuras, blancas en invierno por la nieve y grises en verano por el polvo del álcali salino. Pero todo presenta, no obstante, las características comunes de aridez, inhospitalidad y aflicción. No hay habitantes en esta tierra de desesperanza. Una que otra partida de ponies o de pies negros la atraviesa alguna vez en busca de nuevos terrenos de caza, pero hasta los más audaces se alegran de perder de vista esas espantosas llanuras y de encontrarse de nuevo en sus praderas. El coyote acecha entre la maleza, el busardo aletea con torpeza en el aire, y el desmañado oso pardo se mueve pesado por los sombríos barrancos, buscando el sustento que puede encontrar entre las rocas. Son los únicos habitantes de aquel desierto. No existe en el mundo panorama más monótono que el que se divisa desde la ladera norte de Sierra Blanca. Hasta donde alcanza la mirada se extiende la vasta llanura, salpicada de manchones alcalinos y surcada de matas de arbustos enanos. En el último límite del horizonte se alza una larga cordillera
con los escarpados picos moteados de nieve. En este extenso territorio no hay signo alguno de vida. No hay nada que se relacione con la vida. No hay pájaros en el cielo azul acero. No hay movimiento en la tierra de un gris mortecino. Y reina el silencio más absoluto. Por mucho que escuches, no hay ni sombra de sonido en el enorme desierto. Solo silencio, silencio total y sobrecogedor. Hemos dicho que no hay en la extensa llanura nada que se relacione con la vida, pero no es enteramente cierto. Desde lo alto de Sierra Nevada se distingue un sendero que cruza serpenteando el desierto hasta perderse en la lejanía. Ostenta surcos de ruedas y lo han pisado muchos aventureros. Aquí y allá yacen desperdigados unos objetos blancos que brillan al sol y destacan sobre el monótono depósito alcalino. Acercaos y examinadlos. Son osamentas, unas grandes y toscas, otras más pequeñas y delicadas. Las primeras pertenecieron a bueyes y las segundas a hombres. A lo largo de 1500 millas se puede rastrear esa espantosa ruta de caravanas por los restos dispersos de aquellos que cayeron al borde del camino. El 4 de mayo de 1847, un viajero solitario contemplaba desde lo alto este mismo panorama. Por su aspecto, habría podido tomárselo por el genio o el demonio de la región. A un observador le hubiera sido difícil afirmar si estaba más cerca de los 40 o de los 60. Su rostro era enjuto y macilento, y la oscura y apergaminada piel recubría tirante los salientes huesos. Sus cabellos, largos y castaños, y su barba estaban veteados y salpicados de blanco. Sus ojos hundidos ardían con un brillo poco natural, y la mano que empuñaba el rifle era apenas más carnosa que la de un esqueleto. Mientras estaba allí de pie, se apoyaba en su arma para sostenerse, pero su elevada estatura y su potente estructura ósea denotaban una constitución fuerte y vigorosa. Sin embargo, su rostro demacrado y sus ropas, que colgaban holgadísimas sobre los consumidos miembros, proclamaban la razón de aquel aspecto senil y decrépito. Aquel hombre se estaba muriendo de hambre y de sed. Había avanzado penosamente por la quebrada hasta subir a este pequeño promontorio, con la vana esperanza de encontrar indicios de agua. Ahora se extendía ante sus ojos la gran llanura salada y la distante cadena de agrestes montañas, sin el menor rastro de plantas o árboles que indicaran la presencia de humedad. En todo aquel extenso paisaje no había un resquicio de esperanza. El hombre observó con ojos extraviados e inquisitivos el norte y el este y el oeste, y comprendió que su vagabundeo había llegado a su fin y que iba a morir allí, en aquel árido peñasco. ¿Qué más da, aquí o en un lecho de plumas dentro de 20 años? Se dijo, mientras se sentaba al abrigo de un peñasco. Antes de sentarse, había depositado en el suelo el inútil rifle y también un fardo voluminoso envuelto en un chal gris que llevaba colgado del hombro derecho. Pareció ser demasiado pesado para él, porque al descargarlo chocó contra el suelo con excesiva violencia. Surgió al instante del fardo gris un leve gemido y apareció una carita asustada de ojos marrones muy brillantes y dos puñitos pecosos y con hoyuelos. —¡Me has hecho daño! —dijo una voz infantil en tono de reproche. —¿Sí? —musitó el hombre con pesar. —Ha sido sin querer. Mientras decía estas palabras, desenvolvió el chal gris y sacó a una hermosa niñita de unos 5 años, cuyos elegantes zapatitos, su vestidito rosa y su delantalito de hilo denotaban los cuidados de una madre. La niña estaba pálida y macilenta,
pero sus saludables brazos y piernas reflejaban que había sufrido menos privaciones que su acompañante. ¿Todavía te duele? Le preguntó el hombre, con ansiedad, viendo que la niña se seguía frotando los apretados rizos dorados que le cubrían el dorso de la cabeza. «Dame un besito y se me pasará», dijo con toda seriedad, señalándole la parte donde había recibido el golpe. «Es lo que hacía mamá». «¿Dónde está mamá?» «Mamá se ha ido. Me parece que volverás a verla dentro de muy poco». «Se ha ido, ¿eh? Es raro que no me dijera adiós. Siempre me decía adiós, aunque solo se marchara al lado a tomar el té a casa de la tía, y ahora se ha ido 3 días. Qué seco está todo, ¿verdad? ¿No hay agua ni nada para comer?» «No, no hay nada, cariño. Solo debes tener un poquito de paciencia y después estarás bien. Apoya la cabeza contra mí y te sentirás mejor. No es fácil hablar cuando se tienen los labios como si fueran de cuero. Pero creo que es mejor que te exponga cuál es la situación. ¿Qué es esto que has cogido?» «Cosas muy bonitas, cosas preciosas», exclamó la niña, con entusiasmo, mostrando 2 resplandecientes fragmentos de mica. «Cuando volvamos a casa, se las daré a mi hermano Bob». «Pronto verás cosas más preciosas que estas», dijo el hombre con convicción. «Solo tienes que esperar un poco. Iba a decirte... ¿Recuerdas cuando abandonamos el río?» «Claro». «Bien. Nosotros creíamos que íbamos a encontrar otro río enseguida, ¿comprendes? Pero algo funcionó mal, la brújula o el mapa o lo que fuera, porque no lo encontramos. Nos quedamos sin agua, salvo unas gotas para alguien como tú, y... ¿Y no te pudiste lavar?», le interrumpió su acompañante con gravedad, alzando la mirada hacia su rostro mugriento. «No, ni beber. Y el señor Bender fue el primero en marcharse, y después el indio Pete, y después la señora MacGregor, y después Johnny Holmes, y después, cariño, tu mamá». «¿Entonces mamá también está muerta?», gritó la niña, ocultando el rostro en el delantal y sollozando amargamente. «Sí, todos se fueron, menos tú y yo. Pensé que había alguna posibilidad de encontrar agua en esta dirección, de modo que te cargué al hombro y nos pusimos en camino. No parece haber servido de mucho. Solo nos queda una minúscula posibilidad». «¿Quieres decir que también nos vamos a morir?», preguntó la niña, dejando de llorar y levantando el rostro cubierto de lágrimas. «Me temo que se trata más o menos de esto». «¿Por qué no me lo has dicho antes?», exclamó la niña, riendo alegremente. «Me habías dado un susto, porque nosotros, claro, no volveremos a estar con mamá hasta que hayamos muerto». «Sí, entonces tú volverás a estar con mamá, tesoro». «Y tú también. Le contaré lo buenísimo que has sido. Seguro que sale a recibirnos a la puerta del cielo, con un gran jarro de agua y unos pasteles de trigo calientes y tostados por los 2 lados, como nos gusta a Bob y a mí. ¿Cuánto falta?». «No lo sé. No mucho». Los ojos del hombre miraban fijamente al horizonte del norte. En la bóveda azul del cielo habían aparecido 3 puntitos que se acercaban con tanta rapidez que aumentaban de tamaño por momentos. Las manchas se convirtieron enseguida en 3 grandes pájaros marrones que, tras trazar varios círculos sobre las cabezas de los 2 caminantes, se posaron al acecho sobre unas rocas. Eran busardos, los buitres del oeste, cuya llegada presagia la muerte. «Gallos y gallinas», exclamó divertida la chiquilla, señalando aquellas figuras de mal agüero y batiendo palmas para hacerles levantar el vuelo. «Dime, ¿este país lo hizo Dios?». «Pues claro que lo hizo», respondió su acompañante algo sorprendido ante una pregunta tan inesperada. «Hizo allí abajo el país de Illinois y el Missouri», siguió la niña.
Pero tuvo que ser otro el que hizo esta tierra. No está ni mucho menos tan bien hecha. Se olvidó el agua y los árboles. ¿Y si rezaras una oración? Propuso el hombre con timidez. Todavía no es de noche. No importa. Quizá no sea lo normal, pero a él no le importará. Reza las oraciones que solía rezar en la carreta cada noche cuando cruzábamos los llanos. ¿Por qué no las rezas tú mismo? Preguntó la niña con ojos de asombro. Las he olvidado. No he rezado ninguna desde que me di a la mitad que este fusil. Pero supongo que nunca es demasiado tarde. Tú rézalas en voz alta y yo escucharé y haré de coro. Entonces también tienes que arrodillarte, y yo también, dijo la niña, tendiendo el chal en el suelo con este propósito. Tienes que levantar las manos así. Hace que te sientas bueno. Era un extraño espectáculo, de haber habido alguien más que los busardos para contemplarlo. Codo con codo, los dos viajeros, la niña parlanchina y el aventurero audaz y empedernido, se arrodillaron sobre el estrecho chal. La cara regordeta de la primera y el rostro macilento y anguloso del segundo se volvieron hacia el cielo sin nubes, en una ferviente plegaria al ser terrible al que se enfrentaban, mientras las dos voces, una fina y clara, la otra profunda y áspera, se unían en un ruego de misericordia y perdón. Terminada la plegaria, volvieron a sentarse a la sombra del peñasco, hasta que la niña quedó dormida, acurrucada contra el ancho pecho de su protector. Este veló el sueño de la pequeña durante un rato, pero la naturaleza pudo más que él. Llevaba 3 días y 3 noches sin permitirse un momento de tregua ni de reposo. Lentamente se le empezaron a cerrar los párpados sobre los ojos fatigados, y la cabeza cayó más y más sobre el pecho, hasta que la barba entrecana del hombre se mezcló con las trenzas doradas de su compañera, y ambos durmieron el mismo sueño profundo y sin ensueños. Si el caminante hubiera permanecido despierto media hora más, sus ojos habrían contemplado un extraordinario espectáculo. A lo lejos, en el borde extremo de la llanura alcalina, se alzó una nubecilla de polvo, al principio muy delgada y apenas distinguible entre las nieblas, pero poco a poco más alta y más ancha, hasta formar una nube sólida, compacta y nítida. La nube siguió creciendo y se hizo evidente que sólo podía provocarla una multitud de criaturas en movimiento. En tierras más fértiles, el observador hubiera llegado a la conclusión de que se aproximaba una de esas grandes manadas de bisontes que pastan en las praderas, lo cual era, obviamente, imposible en aquellos áridos desiertos. Cuando el remolino de polvo se acercó más al solitario peñasco donde reposaban los dos desdichados, empezaron a distinguirse entre la bruma los toldos de lona de las carretas y las figuras de hombres armados a caballo, y la aparición resultó ser una gran caravana que se dirigía hacia el oeste. ¿Pero qué caravana? Cuando su cabeza hubo alcanzado la base de las montañas, todavía no se distinguía su final en el horizonte. La extensa formación cubría la enorme planicie. Galeras y carros, hombres a caballo y hombres a pie, innumerables mujeres que se tambaleaban bajo la carga y chiquillos que caminaban con paso inseguro junto a las carretas o asomaban bajo sus toldos blancos. Evidentemente no se trataba de un grupo habitual de inmigrantes, sino más bien de un pueblo nómada, forzado por las circunstancias a buscarse un nuevo país. Por el aire claro se elevaba desde aquella gran masa de seres humanos un confuso estruendo y un sordo rumor, junto al chirrido de las ruedas y los relinchos de los caballos. Pero ni siquiera este estruendo bastó para despertar a los dos fatigados caminantes. Encabezaba la columna una veintena o más
de hombres graves, del rostro impasible, vestidos con ropas oscuras, hechas en casa y armados de rifles. Al alcanzar el pie del risco, se detuvieron y sostuvieron entre ellos una breve discusión. «Los pozos están a la derecha, hermanos», dijo uno de ellos, de boca enérgica, rostro afeitado y cabello canoso. «A la derecha de Sierra Blanca, y así llegaremos al río Grande», dijo otro. «No temáis por el agua», exclamó un tercero. «Aquel que pudo hacerla manar de las rocas no abandonará ahora a su pueblo elegido». «Amén», respondieron todos. Estaban a punto de reanudar el viaje, cuando uno de los más jóvenes y perspicaces del grupo lanzó una exclamación y señaló el escarpado risco que había sobre ellos. En la cima se agitaba un trocito de tela rosa que destacaba nítidamente sobre el fondo de rocas grises. Al verlo, frenaron los caballos, y los hombres se descolgaron los rifles del hombro, mientras acudían al galope otros jinetes del repuesto para reforzar la vanguardia. La palabra piel roja estaba en todos los labios. «No es posible que haya muchos indios aquí», dijo el hombre de más edad, que parecía estar al mando. «Hemos dejado atrás a los Pawnees, y no hay otras tribus hasta que crucemos las grandes montañas». «¿Me adelanto y veo de qué se trata, hermano Stangerson?», preguntó uno del grupo. «¡Y yo! ¡Y yo!», gritaron una docena de voces. «Dejad vuestros caballos abajo, y nosotros os esperaremos aquí», respondió el mayor de ellos. En un instante los jóvenes desmontaron, ataron los caballos y empezaron a subir la empinada pendiente, camino del objeto que había despertado su curiosidad. Avanzaban deprisa y sin ruido, con la seguridad y destreza propia de exploradores consumados. Quienes lo observaban desde el llano los vieron saltar de roca en roca, hasta que sus figuras se dibujaron contra el horizonte. Los guiaba el joven, que había sido el primero en dar la alarma. Los que le seguían le vieron alzar de pronto las manos, como desbordado por el asombro, y cuando se unieron a él, descubrieron algo que les causó idéntica impresión. En la pequeña meseta que coronaba la árida planicie, se erguía un gran peñasco solitario, y apoyado contra él yacía un hombre alto, de larga barba y facciones duras, pero extremadamente delgado. Su plácido rostro y su respiración regular indicaban que estaba profundamente dormido. A su lado yacía una chiquilla, que rodeaba con sus bracitos blancos y gordezuelos el moreno y nervudo cuello del hombre, y apoyaba la cabeza de cabello dorado sobre su levita de pana. La niña tenía entreabiertos los labios sonrosados, mostrando una hilera regular de dientes blancos como la nieve, y una sonrisa divertida retozaba en sus facciones infantiles. Sus piernecitas regordetas y blancas, que terminaban en unos calcetines blancos y unos bonitos zapatitos de billas relucientes, ofrecían un extraño contraste con los miembros largos y resecos de su compañero. En el saliente del peñasco que protegía a la insólita pareja acechaban 3 solemnes busardos, que, al ver a los recién llegados, lanzaron estridentes gritos de disgusto y se alejaron con malhumorados aletazos. Los gritos de los pajarracos despertaron a los durmientes, que miraron con asombro a su alrededor. El hombre se puso en pie y observó la llanura, que había estado tan desierta cuando cayó dormido y por la que ahora pululaba aquella enorme masa de hombres y animales. Su rostro adquirió una expresión de incredulidad y se pasó la huesuda mano por los ojos. «Esto debe ser lo que llaman delirio», murmuró. La niña permanecía a su lado, agarrada a los faldones de su chaqueta, y no decía palabra, pero miraba a su alrededor con esos ojos asombrados y llenos de preguntas de la infancia. El equipo del rescate convenció rápidamente a los 2 vagabundos de que cuanto veían no se trataba de una alucinación. Uno de ellos cogió a la niña y se la subió a los hombros,
mientras otros dos sostenían a su depauperado acompañante y lo llevaban a las carretas. «Me llamo John Ferrier», explicó el caminante. «Yo y esta pequeña somos lo que queda de un grupo de 21 personas. Los demás murieron todos de hambre o de sed allá abajo en el sur». —¿Es hija tuya? —preguntó alguien. —Creo que ahora sí —exclamó el otro, desafiante—. Es mía porque la he salvado yo. Nadie me la quitará. Desde hoy es Lucy Ferrier. —¿Pero quiénes sois vosotros? —prosiguió lanzando una mirada de curiosidad a sus fornidos y morenos salvadores. —Parecéis un montón. —Casi 10.000 —dijo uno de los jóvenes—. Somos los hijos perseguidos de Dios, los elegidos del ángel Moroni. —Nunca he oído hablar de él —dijo el caminante—. Parece que ha elegido un buen puñado de gente. —No bromees con lo que es sagrado —replicó el otro con sequedad—. Somos los que creemos en los textos sagrados, escritos con caracteres egipcios sobre planchas de oro batido, que fueron dadas a San Joseph Smith en Palmira. Venimos de Nauvoo, en el estado de Illinois, donde habíamos fundado nuestro templo. Buscamos un refugio donde escapar de los hombres violentos e impíos, aunque sea en el corazón del desierto. Obviamente, el nombre de Nauvoo trajo recuerdos a John Ferrier. —Ya veo —dijo—. Sois los mormones. —Somos los mormones —respondieron sus acompañantes a la vez. —¿Y a dónde vais? —No lo sabemos. La mano de Dios nos guía bajo la persona de nuestro profeta. Tienes que comparecer ante su presencia. Él dirá lo que hay que hacer contigo. Habían llegado ya al pie del cerro y se vieron rodeados por multitud de peregrinos. Mujeres pálidas de aspecto sumiso, niños robustos y sonrientes, y hombres preocupados, de ojos graves. Cuando vieron la corta edad de uno de los desconocidos y el desvalimiento del otro, dejaron escapar numerosas exclamaciones de asombro y compasión. Su escolta no se detuvo, sin embargo, sino que siguió adelante, acompañada por una muchedumbre de mormones, hasta llegar a una carreta que destacaba por su tamaño y por su aspecto ostentoso y elegante. Llevaba uncidos 6 caballos, mientras que las demás disponían sólo de 2 o, a lo sumo, de 4. Junto al conductor se sentaba un hombre que no podía tener más de 30 años, pero cuya imponente cabeza y expresión resuelta lo señalaban como jefe. Estaba leyendo un libro de lomo marrón, pero lo dejó a un lado al ver aproximarse a la multitud, y escuchó atentamente el relato de lo sucedido. Después se volvió hacia los 2 viajeros. «Solo podemos llevaros con nosotros», dijo en tono solemne, «si compartís nuestro credo. No queremos lobos en nuestro redil. Mejor que vuestros huesos se blanqueen en este desierto, a que resultéis ser la pizca de podredumbre que acaba por corromper todo el fruto. ¿Vendréis con nosotros en estas condiciones?» «Iré con vosotros en cualquier condición», dijo Ferrier, con tanta convicción que los solemnes ancianos no pudieron evitar una sonrisa. Únicamente el jefe mantuvo una expresión severa e impresionante. «Llévatelo, hermano Stangerson», dijo. «Dale comida y bebida, y también a la niña. Ocúpate también tú de enseñarle nuestras sagradas creencias. Nos hemos entretenido demasiado. ¡En marcha! ¡Adelante hacia Sion! ¡Adelante hacia Sion!, gritó la muchedumbre de mormones, y las palabras se propagaron como una ola por toda la caravana, pasando de boca en boca hasta morir en la lejanía como un leve murmullo. Entre chasquidos de látigos y chirriar de ruedas, las grandes carretas se pusieron en movimiento, y pronto toda la caravana serpenteaba de nuevo por la llanura. El anciano a cuyo cuidado habían sido confiados los 2 viajeros los condujo a su carreta, donde les aguardaba ya comida. «Os quedaréis aquí», les dijo,
Dentro de unos días os habréis recuperado de vuestras fatigas. Entretanto, recordad que desde ahora y para siempre pertenecéis a nuestra religión. Lo ha dicho Brigham Young, y ha hablado con la voz de Joseph Smith, que es la voz de Dios. II. La flor de Utah. No es este el lugar adecuado para rememorar las desdichas y privaciones que tuvieron que sobrellevar los emigrantes mormones antes de llegar a su refugio definitivo. Desde las orillas del Mississippi hasta las vertientes occidentales de las montañas rocosas se habían abierto camino con una perseverancia sin parangón en la historia. Con tenacidad anglosajona habían superado cuantos obstáculos interpuso la naturaleza a su paso: hombres, fieras, hambre, sed, fatiga y enfermedad. Sin embargo, el largo viaje y los horrores acumulados habían estremecido los corazones de los hombres más templados. No hubo ni uno solo que no cayera de rodillas y entonara una plegaria cuando vieron a sus pies el extenso valle de Utah, bañado por la luz del sol, y oyeron de labios de su jefe que aquella era la tierra prometida y que aquellos acres de terrenos vírgenes iban a ser suyos para siempre. Young demostró enseguida ser tan hábil administrador como jefe resuelto. Se dibujaron mapas y se trazaron planos donde se proyectaba la futura ciudad. A su alrededor se distribuyeron y asignaron granjas, según las condiciones de cada cual. Al comerciante se le colocó en su comercio y al artesano en su taller. En la ciudad surgieron calles y plazas como por arte de magia. En el campo se abrieron zanjas y se levantaron setos, se plantó y se limpió, y al siguiente verano la cosecha de trigo cubría de oro la región. Todo prosperaba en aquel extraño asentamiento. En primer lugar, el gran templo que habían erigido en el centro de la ciudad se hizo cada vez más alto y espacioso. Desde las primeras luces del amanecer hasta la caída del crepúsculo, no dejaron de oírse nunca los golpes de martillo y el chirrido de la sierra en el monumento que los emigrantes levantaron en honor de aquel que los había guiado sanos y salvos entre tantos peligros. Los dos viajeros, John Ferrier y la niña que había compartido su suerte y a la que había adoptado como hija, acompañaron a los mormones hasta el final de su largo peregrinaje. La pequeña Lucy Ferrier tuvo un viaje agradable en la carreta del viejo Stangerson, que compartía con las 3 mujeres del mormón y con su hijo, un terco y atrevido muchacho de 12 años. Una vez superada, con la flexibilidad propia de la infancia, la conmoción causada por la muerte de su madre, se convirtió muy pronto en el objeto de los mimos de las mujeres y se adaptó a su nueva vida en aquel hogar ambulante con techo de lona. Entretanto, Ferrier se recuperó de las penalidades sufridas y demostró ser un buen guía y un cazador incansable. Se ganó el aprecio de sus nuevos compañeros con tanta rapidez que cuando alcanzaron el término de su peregrinaje, se acordó por unanimidad que se le asignara un terreno tan extenso y fértil como a todos los colonos, con excepción del propio Young y de Stangerson, Kemble, Johnston y Drever, que eran los 4 principales ancianos. En el terreno así conseguido, John Ferrier se construyó una sólida cabaña de madera, que en años siguientes fue ampliada tantas veces que se convirtió en una espaciosa villa. Ferrier era un hombre con sentido práctico, hábil en los negocios y dotado para las actividades manuales. Su constitución de acero le permitía trabajar de la mañana a la noche, mejorando y cultivando sus tierras. De ahí que su granja y todas sus pertenencias prosperaran de forma extraordinaria. En 3 años estaba en mejor situación que sus vecinos. En 6 era una persona acomodada. En 9 era rico. Y en 12
No había media docena de hombres en toda Salt Lake City que pudiera comparársele. Desde el gran mar interior hasta los distantes montes Wasatch, no había nombre más popular que el de John Ferrier. Había una cosa, y sólo una, en la que hería la susceptibilidad de sus correligionarios. Ningún razonamiento ni intento de persuasión le indujeron a tomar varias mujeres como hacían los mormones. Nunca explicó los motivos de su persistente negativa. Se limitó a mantener su decisión con firmeza e inflexibilidad. Hubo quienes la acusaron de tibieza en su nueva religión, y quienes lo atribuían a su codicia de riquezas y su renuencia a incurrir en gastos. Otros, por su parte, hablaban de cierto primer amor y de una muchacha de cabellos de oro que se había consumido a orillas del Atlántico. Sea cual fuere la razón, Ferrier se mantuvo estrictamente célibe. En todos los aspectos restantes se ajustó a la religión del nuevo asentamiento y se granjeó fama de ser un hombre ortodoxo y de recta conducta. Lucy Ferrier creció aislada en la cabaña y ayudaba a su padre en todas las tareas. El leve aire de las montañas y el balsámico aroma de los pinos hicieron las veces de niñera y de madre para la muchachita. Con el paso de los años creció y se hizo más fuerte. Sus mejillas se colorearon y sus andares se tornaron más vivaces. Muchos viandantes que pasaban por la carretera contigua a la granja de Ferrier sentían revivir en su mente pensamientos olvidados hacía mucho tiempo, al vislumbrar su esbelta figura juvenil en los trigales, o al encontrarse con la joven montada en el mustang de su padre, al que cabalgaba con la gracia y soltura de una genuina hija del oeste. Así pues, el capullo se hizo flor, y el mismo año que su padre pasó a ser el más rico de todos los granjeros, ella se había transformado en el mejor ejemplar de muchachita americana de toda la costa del Pacífico. No fue el padre, sin embargo, el primero en descubrir que la niña se había hecho mujer. Ocurre raras veces. El misterioso cambio es demasiado sutil y demasiado gradual para medirse por fechas. Y menos que nadie lo advierte la propia muchacha, hasta que el tono de una voz o el contacto de una mano estremecen su corazón y descubre, con una mezcla de orgullo y de temor, que una naturaleza nueva y más amplia ha despertado dentro de ella. Son pocas las que no recuerdan ese día y el pequeño incidente que les indicó el comienzo de una nueva vida. En el caso de Lucy Ferrier, el incidente fue lo bastante grave en sí mismo, al margen de su futura influencia en su propio destino y en el de otras muchas personas. Era una cálida mañana de junio, y los santos del último día andaban atareados como las abejas cuya colmena habían elegido por emblema. De los campos y de las calles brotaba el mismo zumbido de humana actividad. Por las polvorientas carreteras desfilaban largas reatas de mulas con pesadas cargas, todas hacia el oeste, porque había estallado la fiebre del oro en California, y la ruta cruzaba por la ciudad de los elegidos. También había rebaños de ovejas y novillos procedentes de tierras de pastos más lejanas, y caravanas de inmigrantes, hombres y caballos exhaustos por igual tras los rigores del viaje interminable. En medio de tan abigarrada multitud, abriéndose paso con la pericia de un consumado jinete, galopaba Lucy Ferrier, el bello rostro sonrojado por el ejercicio y el largo cabello castaño ondeando al viento. Iba a la ciudad para hacer un encargo de su padre, y como en muchas ocasiones anteriores, se apresuraba a cumplirlo con la intrepidez de la juventud, pensando únicamente en su cometido y en el mejor modo de llevarlo a cabo. Sucios tras el viaje, los aventureros la miraban atónitos, y hasta los impasibles indios, que andaban de aquí para allá con sus pieles, moderaban su habitual estoicismo y se maravillaban ante la belleza de aquella muchacha del rostro pálido. Ya había llegado a las afueras de la ciudad
cuando encontró la carretera bloqueada por una gran manada de ganado, conducida por media docena de vaqueros de las llanuras, de aspecto salvaje. Llevada por la impaciencia, intentó superar el obstáculo, lanzando su caballo por lo que le pareció una brecha. Sin embargo, en cuanto se introdujo entre el ganado, las reses la rodearon y se encontró completamente aprisionada en aquella corriente movediza de novillos de feroz mirada y largos cuernos. Como estaba habituada a tratar con ganado, la muchacha no se arrendó ante la situación y aprovechó cuantas oportunidades se le presentaron para espolear a su montura, con la esperanza de abrirse paso a través de la manada. Por desgracia, los cuernos de uno de los animales, ya fuera por casualidad o aposta, chocaron violentamente contra el flanco del mustang, que enloqueció. Inmediatamente se alzó sobre las patas traseras con un furioso relincho y saltó y corcoveó de un modo que hubiera derribado a un jinete menos diestro. La situación estaba llena de peligros. Cada salto del caballo lo precipitaba de nuevo contra los cuernos y lo enfurecía todavía más. Lo único que podía hacer la muchacha era tratar de mantenerse en la silla, porque caer de la misma significaba una muerte espantosa bajo las pezuñas de aquellos animales indómitos y asustados. Como no estaba habituada a situaciones inesperadas de este tipo, la cabeza empezó a darle vueltas y aflojó la presión de sus manos en la brida. Sofocada por la nube de polvo y por el vaho que desprendían los animales, estaba a punto de abandonar, desesperada, sus esfuerzos, cuando una amable voz a su lado le prometió ayuda. En aquel preciso instante, una mano fuerte y morena agarró al asustado caballo por el freno y, abriéndose paso entre la manada, no tardó en sacarla de allí. «Espero que no esté usted herida, señorita», dijo respetuosamente su salvador. La muchacha levantó la mirada hacia aquel rostro moreno y decidido y se echó a reír. «No estoy herida», dijo con franqueza. «Estoy terriblemente asustada. ¿Quién iba a pensar que Poncho se aterrorizaría de ese modo por un puñado de vacas?» «Gracias a Dios, usted se mantuvo en su montura», dijo él con gravedad. Era un muchacho alto, de aspecto audaz, que montaba un poderoso caballo ruano. Vestía ropas de cazador y llevaba un largo rifle al hombro. «Creo que es usted la hija de John Ferrier», observó. «La he visto salir a caballo de su casa. Pregúntele si se acuerda de Jefferson Hope de San Luis. Si se trata del mismo Ferrier, mi padre y él eran grandes amigos». «¿Por qué no va usted a nuestra casa y se lo pregunta personalmente?», propuso ella con cierta picardía. Al joven pareció gustarle la proposición, y sus oscuros ojos brillaron de alegría. «Eso haré», dijo. «Hemos pasado 2 meses en las montañas, y no estamos demasiado presentables para hacer visitas. Tendrá que aceptarnos así». «Mi padre tiene un motivo importante para estarle agradecido, y yo también», dijo la muchacha. «Me adora, y si esas vacas me hubieran pisoteado, no se hubiera consolado nunca». «Ni yo tampoco». «¿Usted? Bueno, no veo por qué razón habría de importarle a usted. Ni siquiera somos amigos». El rostro moreno del joven cazador se ensombreció de tal modo que Lucy Ferrier no pudo contener la risa. «No he querido decir esto», se excusó. «Claro que ya somos amigos. Tiene que ir a visitarnos. Ahora debo seguir adelante, o mi padre no volverá a encargarme nada nunca más. Adiós». «Adiós», respondió el muchacho, quitándose el sombrero de ala ancha e inclinándose sobre la manita de la joven. Lucy hizo dar media vuelta a su mustang, le dio un golpe con la fusta y salió disparada, carretera adelante, entre una temblorosa nube de polvo. El joven Jefferson Hope siguió cabalgando con sus compañeros, pensativo y taciturno. Juntos habían recorrido las montañas de Nevada en busca de plata, y ahora regresaban a Salt Lake City, esperando reunir capital suficiente para explotar algunos filones que habían descubierto. Al joven le entusiasmaba el proyecto tanto como a los demás, pero ahora aquel repentino incidente
había desviado sus pensamientos hacia otros objetivos. La imagen de la hermosa muchacha, tan fresca y saludable como las brisas de Sierra Nevada, había conmovido hasta lo más profundo su corazón volcánico e indómito. Cuando ella ya había desaparecido de su vista, se dio cuenta de que su vida pasaba por una crisis, y de que ni las especulaciones sobre la plata ni ninguna otra cuestión podían tener ya para él tanta importancia como esta realidad recién descubierta, que absorbía todas las demás. El amor que había brotado en su corazón no era el repentino y cambiante capricho de un muchacho, sino la intensa y ardiente pasión de un hombre de fuerte voluntad y temperamento autoritario. Se había habituado a tener éxito en cuanto emprendía. Se prometió a sí mismo que, si el esfuerzo humano y la humana perseverancia podían servirle de ayuda, tampoco fracasaría en esta ocasión. Aquella misma noche visitó a John Ferrier y volvió otras muchas veces, hasta que su rostro fue familiar en la granja. John, encerrado en el valle y absorbido por su trabajo, había tenido pocas oportunidades de recibir noticias del mundo exterior durante los últimos 12 años. Jefferson Hope podía contarle muchas, y lo hacía de tal modo que a Lucy le interesaban tanto como a su padre. Había sido pionero en California y podía contar raras historias de fortunas amasadas y rápidamente dilapidadas en aquellos días felices e insensatos. También había sido explorador, cazador, buscador de plata y estanciero. Dondequiera que hubiera aventuras emocionantes, allí había ido Jefferson Hope a buscarlas. Pronto se ganó las simpatías del viejo granjero, que hablaba elocuentemente de sus cualidades. En tales ocasiones, Lucy permanecía callada, pero sus mejillas sonrojadas y sus ojos brillantes y felices decían a las claras que ya no era dueña de su joven corazón. Era posible que su honrado padre no hubiera reparado en estos síntomas, pero seguro que al hombre que había conquistado el cariño de la joven no le pasaron por alto. Cierta tarde de verano, el joven llegó galopando por la carretera y se detuvo delante de la puerta. Lucy estaba en el umbral y salió a su encuentro. Jefferson pasó las bridas por la valla y avanzó a pie por el sendero. «Me voy, Lucy», dijo cogiéndole ambas manos y mirando su rostro con ternura. «No voy a pedirte que vengas conmigo ahora, pero ¿estarás dispuesta a acompañarme cuando yo vuelva?» «¿Y eso cuándo ocurrirá?», preguntó ella, sonrojándose y riendo. «Dentro de un par de meses, como mucho. Entonces vendré a buscarte, cariño mío. Nadie podrá interponerse entre nosotros. ¿Y mi padre?» «Ha dado su consentimiento, siempre que logremos poner estas minas en funcionamiento, lo cual no me preocupa en absoluto». «Bien. Si mi padre y tú lo tenéis todo resuelto, no hay nada más que decir», susurró Lucy, apoyando la mejilla en el amplio pecho del joven. «Gracias sean dadas a Dios», exclamó Jefferson, con voz ronca, inclinándose para besarla. «De acuerdo, pues. Cuanto más tarde en irme, más duro me será hacerlo. Me esperan en el cañón. Adiós, tesoro mío, adiós. Dentro de 2 meses nos veremos de nuevo». Mientras decía estas palabras, se apartó de ella a toda prisa, saltó sobre su caballo y se alejó a galope, sin volver la cabeza, como si temiera ver flaquear su decisión en caso de echar una mirada a lo que dejaba atrás. Lucy permaneció en el umbral, siguiéndole con la mirada, hasta que lo perdió de vista. Entonces volvió a entrar en la casa. Se sentía la muchacha más feliz de todo Utah. 3. John Ferrier habla con el profeta. Habían transcurrido 3 semanas desde que Jefferson Hope se marchara con sus compañeros de Salt Lake City. A John Ferrier se le encogía el corazón al pensar en el regreso del joven y en la inminente pérdida de su hija adoptiva. Pero contemplar el rostro radiante y feliz de la muchacha lo reconciliaba con aquel acuerdo más de lo que hubiera podido hacerlo cualquier argumento. Había decidido desde siempre
en lo hondo de su resuelto corazón que nada lo induciría a casar a su hija con un mormón. Semejante casamiento no le parecía en absoluto un casamiento, sino una vergüenza y una desgracia. Pensara lo que pensara de las doctrinas de los mormones, en este punto era inflexible. Sin embargo, debía mantener los labios sellados, porque exponer una opinión heterodoxa era en aquellos tiempos un asunto peligroso en el país de los santos. Sí, un asunto peligroso. Tan peligroso que ni siquiera los más santos se atrevían a cuchichear, conteniendo el aliento acerca de sus opiniones religiosas, por miedo a que algún comentario pudiera ser mal interpretado y pudiera acarrearles un rápido castigo. Los que habían padecido persecución se habían convertido ahora en perseguidores a su vez, y en perseguidores de la peor especie. Ni la Inquisición de Sevilla, ni la Bemgerig alemana, ni las sociedades secretas de Italia fueron capaces de poner en marcha una maquinaria tan formidable como la que ensombrecía el estado de Utah. Su invisibilidad y el misterio que la envolvía hacían esta organización doblemente terrible. Parecía ser omnisciente y omnipotente, y sin embargo nadie podía verla ni oírla. Todo aquel que se resistía a la Iglesia desaparecía, sin que se supiera a dónde había ido o qué le había sucedido. Su esposa y sus hijos lo esperaban en casa, pero ningún padre regresó jamás para contarles qué habían hecho con él sus secretos jueces. Una palabra imprudente o un acto precipitado suponían el aniquilamiento, y nadie sabía cuál era la índole de ese terrible poder que pendía amenazante sobre sus cabezas. No era extraño que los hombres vivieran encogidos y temerosos, y que ni siquiera en el corazón del desierto se atrevieran a cuchichear las dudas que los oprimían. Al principio, ese poder vago y terrible se ejercía sólo contra los recalcitrantes, que, tras abrazar la fe de los mormones, pretendían luego pervertirla o abandonarla. Pronto, sin embargo, se extendió su ámbito. Escaseaban las mujeres adultas, y sin una población femenina lo bastante extensa, la poligamia es una doctrina estéril. Entonces empezaron a circular extraños rumores sobre inmigrantes asesinados y campamentos saqueados, en zonas donde jamás se había visto indios. Aparecieron mujeres nuevas en los harenes de los ancianos, mujeres que languidecían y lloraban y llevaban impresas en el rostro las huellas de un horror inextinguible. Algunos viajeros de las montañas hablaban de bandas de hombres armados, enmascarados, sigilosos, que pasaban cerca de ellos en la oscuridad. Esas historias y rumores fueron tomando forma y consistencia, y fueron corroborados una y otra vez hasta concretarse en nombres precisos. Hasta el día de hoy, el nombre de la banda de los Danitas, o los Ángeles Vengadores, conserva en los ranchos aislados del oeste resonancias siniestras y nefastas. El poco conocimiento de la organización que producía resultados tan terribles, lejos de disminuir el horror que inspiraba a la gente, no hacía sino acrecentarlo. Nadie sabía a quién pertenecía a esa implacable sociedad. Los nombres de quienes tomaban parte en acciones de sangre y de violencia en nombre de la religión se mantenían en profundo secreto. El mismo amigo a quien comunicabas tus dudas acerca del profeta y de su misión podía ser uno de los que aparecieran por la noche para exigir a sangre y fuego un terrible castigo. De ahí que todo hombre temiera a su vecino y no confiara a nadie los secretos de su corazón. Una hermosa mañana, cuando estaban a punto de salir hacia sus trigales, John Ferrier oyó el chasquido del pestillo de la cerca, y al mirar por la ventana vio que un hombre corpulento, de cabello rubio y mediana edad, ascendía por el sendero. El corazón le dio un vuelco, porque se trataba del mismísimo Brigham Young en persona.
Lleno de inquietud, pues sabía que nada bueno podía resultar de tal visita, Ferrier corrió a la puerta para recibir al jefe de los mormones. Este, sin embargo, acogió su saludo con frialdad y le siguió hasta la sala con expresión adusta. «Hermano Ferrier», le dijo, tomando asiento y mirando fijamente al granjero por entre sus pálidas pestañas. «Los verdaderos creyentes hemos sido buenos amigos para ti. Te recogimos cuando te estabas muriendo de hambre en el desierto. Compartimos nuestra comida contigo. Te condujimos sano y salvo al Valle de los Elegidos. Te dimos una buena parcela de tierra y permitimos que te enriquecieras bajo nuestra protección. ¿No es así?» «Así es», respondió John Ferrier. «A cambio de todo esto, solo te pusimos una condición: que abrazaras la fe verdadera y ajustaras tu vida a nuestras costumbres. Prometiste hacerlo, y si los rumores son ciertos, no lo has cumplido». «¿En qué no he cumplido?», preguntó Ferrier, extendiendo las manos en ademán de protesta. «¿No he contribuido al fondo común? ¿No he asistido al templo? ¿No he...» «¿Dónde están tus esposas?», inquirió Young, mirando a su alrededor. «Llámalas para que pueda saludarlas». «Es verdad que no me he casado», admitió Ferrier. «pero había pocas mujeres, y eran muchos los que tenían más derecho a ellas. Yo no vivía solo, tenía a mi hija para atenderme». «De tu hija precisamente quiero hablarte», dijo el jefe de los mormones. «Al crecer se ha convertido en la flor de Utah y se ha ganado el favor de muchos hombres importantes de este país». John Ferrier gimió para sus adentros. «Corren rumores sobre ella que no estoy dispuesto a creer», prosiguió el profeta. «Rumores de que se ha comprometido con un gentil. Se trata sin duda de habladuría sin fundamento. ¿Cuál es la regla 13ª del Código de San Joseph Smith? Que toda doncella adicta a la verdadera fe se case con un elegido, pues si se casa con un gentil, cometerá un grave pecado. Siendo esto así, no es posible que tú, que profesas el santo credo, permitas que tu hija lo viole». John Ferrier no contestó y se puso a juguetear nervioso con su fusta. «Este será el único punto en que pondremos a prueba tu fe. Así lo ha acordado el Sagrado Consejo de los Cuatro. La chica es joven, y no la queremos casar con un viejo ni privarla de toda elección. Nosotros los ancianos tenemos muchas esposas, pero también tenemos que proporcionárselas a nuestros hijos. Stangerson tiene un hijo, y Drever tiene un hijo, y cualquiera de los dos acogería con agrado a tu hija en su casa. Deja que ella elija entre ambos. Son jóvenes y ricos, y profesan la fe verdadera. ¿Qué dices a esto?» Ferrier permaneció en silencio unos instantes, con el ceño fruncido. «Concédenos un poco de tiempo», dijo al fin. «Mi hija es muy joven, casi no tiene edad para casarse». «Dispondrá de un mes para decidir», dijo Young, levantándose de su asiento. «Concluido este plazo, tendrá que dar una respuesta». Estaba ya cruzando el umbral, cuando se volvió con rostro encendido de ira y ojos llameantes. «Y hubiera sido mejor para vosotros, John Ferrier», rugió, «yacer como esqueletos blanqueados en Sierra Blanca, que oponer vuestras débiles voluntades a las órdenes de los Cuatro Santos». Con un gesto amenazador, John traspuso la puerta, y Ferrier oyó sus pesados pasos en la grava del sendero. Ferrier estaba todavía sentado, con los codos en las rodillas, considerando cómo le mencionaría el asunto a su hija, cuando una mano suave se posó en la suya, y al levantar la mirada, la vio de pie a su lado. Le bastó contemplar su rostro pálido y asustado para saber que había escuchado la conversación. «No lo he podido evitar», dijo la muchacha en respuesta a su mirada. «Su voz atronaba toda la casa».
Oh, padre, ¿qué vamos a hacer? No te asustes, dijo él atrayéndola hacia sí y pasando su mano ancha y áspera por el rubio cabello de la muchacha. De una forma u otra lo resolveremos. A ti no se te va de la cabeza ese muchacho, ¿verdad? Un sollozo y un apretón de manos fue la única respuesta de Lucy. No, claro que no. Y no lamento oírtelo decir. Es un joven prometedor y es cristiano, mucho más desde luego que esa gente de aquí, con todos sus rezos y sermones. Mañana sale una expedición para Nevada, y me las arreglaré para enviarle un mensaje, explicándole en qué aprieto nos vemos. O no conozco en absoluto a ese muchacho, o regresará a mayor velocidad que la del telégrafo eléctrico. Esta descripción de su padre hizo sonreír a Lucy a través de las lágrimas. Cuando él llegue nos aconsejará lo mejor, dijo. Pero quien me preocupa es usted, padre. Se oyen historias tan espantosas sobre aquellos que se oponen al profeta. Siempre les sucede algo terrible. Pero nosotros no nos hemos opuesto todavía a él. Ya nos preocuparemos cuando lo hagamos. Disponemos de todo un mes. Cuando este mes termine, lo mejor será largarse a toda prisa de Utah. ¿Irnos de Utah? En eso pienso. Pero, ¿y la granja? Conseguiremos todo el dinero que podamos y renunciaremos al resto. A decir verdad, Lucy, no es la primera vez que me planteo hacerlo. No me gusta someterme a ningún hombre, como se somete esa gente a su maldito profeta. He nacido americano libre, y todo esto es nuevo para mí. Supongo que soy demasiado viejo para aprender. Si ese tipo viene a merodear por los alrededores de la granja, se arriesga a encontrarse con una carga de perdigones que viajen en dirección opuesta. Pero no permitirán que nos vayamos, objetó la hija. Espera a que llegue Jefferson, y enseguida lo arreglaremos. Entre tanto, no te preocupes, cariño, y que no se te hinchen los ojos de llorar, no sea que cuando él te vea me eche las culpas a mí. No hay motivo para sentirse asustado, no hay peligro alguno. John Ferrier hizo esos consoladores comentarios en tono confiado, pero Lucy no pudo dejar de advertir que aquella noche ponía una atención especial al cerrar las puertas y que limpiaba y cargaba cuidadosamente la vieja escopeta oxidada que colgaba de la pared de su dormitorio.